Buenas noches, mi nombre es Diana Paula Vargas Ortiz. Soy estudiante del programa de Ingeniería de Telecomunicaciones del curso Electromagnetismo. Voy a explicar el ejercicio número 5, el cual consiste en, lo primero es ingresar al simulador que nos pidieron de construcción de un circuito KIT. Bueno, la primera parte es cómo explorar, cómo saber manejar nuestro simulador. Dice, utilizando el simulador Kit de construcción de circuitos sede de la Universidad de Colorado, realiza los siguientes procedimientos y responde a cada una de las preguntas. A. Construye un circuito para encender una bombilla y luego indica lo que sucede con el brillo de una bombilla cuando se cambia el voltaje. Bueno, acá como podemos ver, tenemos en nuestra batería un voltaje de, de 2 voltios. Y acá tenemos uno de 15 voltios, entonces podemos observar que entre menos voltaje la luz es menor y en cambio cuando subimos el voltaje la luz va aumentando. B. Indica la forma de conectar dos bombillas en circuito de modo que si una bombilla está desconectada ambas bombillas se apaguen. Entonces acá podemos ver en este caso, si desconectamos una bombilla, la otra inmediatamente se apaga, debido al que el circuito está conectado en serie, como podemos ver acá. Es decir, la corriente que pasa por esta bombilla, que sería la bombilla 1, es la misma corriente que está pasando por la bombilla 2. Entonces, si cerramos acá, digamos acá tenemos un interruptor y el interruptor está abierto, entonces no está pasando corriente para ninguna de las dos. La otra dice, si una bombilla está desconectada, la otra bombilla debe que permanecer prendida. Entonces, en este caso, para hacer eso, se debe que desarrollar un circuito paralelo para que cuando una bombilla esté apagada, la otra siga recibiendo energía. Como podemos ver acá, tenemos nuestro interruptor abierto, pero la otra bombilla sí está recibiendo energía. C. Compara un circuito con dos resistencias conectadas en serie a un circuito con dos resistencias conectadas en paralelo. Describe qué sucede con la corriente y el voltaje en cada uno. Bueno, entonces acá primeramente tenemos nuestro circuito en serie. Tenemos que es de 24 voltios con sus dos resistencias de 10 ohmios. Y tenemos que tiene una corriente de 1,2 amperios, un voltaje de 12. Entonces, la corriente es la misma, ya que la resistencia total es la suma de la resistencia y el voltaje se divide en el número de resistencias que se tiene, ya que se sigue o se aplica la ley de Ohm. En cambio, tenemos acá nuestro circuito en paralelo. Entonces, tenemos igualmente un voltaje de 24 voltios, tenemos nuestra corriente principal que es de 4,8 amperios, los voltajes de cada resistencia son de 24 voltios y tenemos la otra corriente que es de 2,4. ¿Por qué? El voltaje es el mismo en las resistencias y la corriente se divide, ya que la resistencia equivalente de un circuito en paralelo es igual a la suma de los inversos de las resistencias individuales. Se obtienen las resistencias totales del circuito y con ello hallo la corriente total del circuito. Entonces, más en un punto más abajo vamos a ver los resultados de estos circuitos. Dice, calcular a través de la ley de Ohm la intensidad de corrientes en un circuito en serie y uno en paralelo, comparar con los resultados de la medición del simulador. Entonces, tenemos que en corriente en serie tenemos una resistencia 1 de 10 ohmios, una resistencia 2 de 10 ohmios y un voltaje de 24 voltios. Para hallar la resistencia total, entonces es la suma de las dos resistencias que tenemos. En este caso nos daría 20 ohmios y tenemos una corriente, la corriente en serie nos dice que es corriente igual a voltios sobre la resistencia total. En este caso sería 24 voltios sobre 20 ohmios y esto nos da 1,2 amperios. Y la corriente en paralelo, tenemos las mismas resistencias, entonces la fórmula nos dice que resistencia total es igual a resistencia 1 por resistencia 2 sobre resistencia 1 más resistencia 2. Entonces hacemos los despejes o los cálculos y esto nos da que tenemos una resistencia total de 5 ohmios.
Y en este caso, para hallar nuestra corriente, es corriente total igual a corriente 1 más corriente 2. Para hallar la corriente 1 tenemos nuestra fórmula, que es voltios sobre resistencia 1. Esto nos daría 2,4 amperios y la resistencia total también nos da 2,4. Y aplicamos nuestra fórmula de corriente total. Entonces hacemos la suma de 2,4 más 2,4 y nos da 2,8. La otra es calcular a través de la ley de Ohm la diferencia de potencial en un circuito en serie y uno en paralelo. Comparar los resultados. Entonces, un voltaje en serie. Tenemos resistencia 1, resistencia 2, el voltaje y la resistencia total, que eso no nos han cambiado, que son 10 ohmios, 24 voltios y 20 ohmios. En este caso, primero hallamos corriente, sería corriente igual a voltios sobre resistencia total. Nos quedaría 24 voltios sobre 20 ohmios, esto nos da 1,2. Para hallar el voltaje en R1, que sería en nuestra resistencia R1, sería corriente, lo que nos dio por la resistencia 1. Entonces, en este caso nos quedaría 1,2 amperios por 10 ohmios, sería 12 voltios. Y hacemos lo mismo con nuestra segunda resistencia. Entonces, resistencia 2 también nos da 12 voltios. Y el voltaje en paralelo. Entonces tenemos los mismos datos de las resistencias y voltaje y esto nos dice que corriente 1 es igual a voltios sobre resistencia 1. Y haciendo el despeje eso nos da 2,4. Hacemos lo mismo con la corriente 2 y eso nos da 2,4. Tenemos que un voltaje en R1 es R1 por la corriente 1. Entonces sabemos que la resistencia 1 son 10 ohmios y acabamos de hallar la corriente 1 que es 2,4, nos da 24 voltios. Y lo mismo para el voltaje en R2, 10 ohmios por 2,4 amperios igual a 2 voltios. En los cálculos que les acabé de explicar en el punto D y E podemos apoyarnos de la figura 5 y 6 en las cuales nos muestran que los cálculos que realizamos son correctos. Entonces, para mayor seguridad, nos vamos a mirar la figura, que en serie tenemos un voltaje de 12 y una corriente de 1,2, nos dio igualitica. Y en paralelo también los resultados son los mismos, tenemos un voltaje de 24 con una corriente acá de 4,8 y aquí de 2,4 y el voltaje de 24 voltios. Es decir, que nuestros cálculos están lo correcto. Muchísimas gracias.